quiera que usted se encuentre. Vamos a considerar nuevamente este asunto sobre tiempos finales, el tiempo que vamos a estar dedicando ahora tiene que ver con la parte final sobre pandemia, edificios cerrados, iglesias abiertas. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Dios, en esta hora te damos gracias por tus bendiciones y por tu presencia en medio nuestro. Te rogamos que nos ayudes para que nosotros comprendamos tu palabra y la pongamos siempre por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, antes de entrar directamente en la consideración de la palabra, vamos a nuestro documento 1 de 2, 7 puntos en 7 minutos. El día y la hora. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. No estamos determinando ni día ni hora, estamos analizando el pasaje, haciendo énfasis en la necesidad de estar listos ya para enfrentar la eternidad. Y lo hacemos con una justificación escritural en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y también nuestra justificación escritural para este documento 1 de 2 es Apocalipsis 19 del 9 al 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Okay? Así que si a alguien no le gusta escudriñar la Biblia, incluidas las profecías, pues entonces está despreciando o menospreciando el testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien. El día y la hora. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. No estamos determinando ni día ni hora, estamos analizando el pasaje, haciendo énfasis en la necesidad de estar listos ya para enfrentar la eternidad. 1. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24:32 al 33. Relacione la higuera con el pueblo de Israel. 2. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Daniel 19:25 al 26. Esta profecía se cumplió cumplimiento inmediato con la orden de Ciro a través de Artajerjes Longimano y con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. 3. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Daniel 9:27. Esta semana 70 está por cumplirse en nuestros tiempos finales, cumplimiento inmediato o a largo plazo. La orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Daniel 9:25 al 26. Salió el 30 de noviembre de 1947 a través de la Declaración 181 de la Organización de las Naciones Unidas. Jerusalén fue, entre comillas, restaurada y edificada el 14 de mayo del año 1948. 4. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Salmo 90:10. La higuera, el pueblo de Israel cumplió 70 años el 14 de mayo del año 2018, pero el 30 de noviembre del año 2017 se cumplieron 70 años de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Daniel 9:25 al 26. La generación robusta entonces de la higuera terminaría el 14 de mayo del año 2028. Pero tomando como punto de partida la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Daniel 9:25 al 26, la generación robusta terminaría el 30 de noviembre del año 2027.
Considera integralmente los 7 puntos de este análisis para deducir que, si son literales las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:34, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, entonces el tiempo del arrebatamiento de la iglesia tendría que ser, si los pretribulacionistas tenemos la razón, entre el año 2020 y 2021, siempre y cuando la firma del pacto con la muerte de Daniel 9:27 sea el evento ancla. El tiempo del arrebatamiento de la iglesia tendría que ser, si los mid-tribulacionistas tienen la razón, 3 años y medio después de lo anteriormente considerado, siempre y cuando el cesar del sacrificio y la ofrenda de Daniel 9:27 sea el evento ancla. El tiempo del arrebatamiento de la iglesia tendría que ser, si los post-tribulacionistas tienen la razón, 7 años después del punto de referencia, siempre y cuando la batalla del Armagedón de Apocalipsis 16:16 sea el evento ancla. Los post-tribulacionistas y los mid-tribulacionistas pues están involucrados de alguna manera en la postura preira. Entonces la postura preira quedaría ubicada entre mid-tribulacionistas y post-tribulacionistas, de acuerdo a la línea de pensamiento que, aunque no se explica aquí, tiende más al post-tribulacionismo que al mid-tribulacionismo. 5. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, del 3 al 9. Bíblicamente, este es el único impedimento para que el inminente arrebatamiento no se haya llevado aún a cabo. 6. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Primera a los Tesalonicenses 4, 16 al 17. El inminente arrebatamiento es la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda a los Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Esto se refiere a la segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los pretribulacionistas creemos que el inminente arrebatamiento, es decir, la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, se realizará antes del inicio de la semana 70, y creemos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, propiamente dicho, se realizará después de los 7 años de la semana 77. Y por otra semana confirmará el pacto. Daniel 9:27. Si una persona presencia esto, está justamente al inicio de la tribulación de la semana 70, cuando Israel firma el pacto con el anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27.
Si una persona presencia esto por parte del anticristo, está justamente a la mitad de la semana 70, al inicio de la gran tribulación. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Apocalipsis 16:16. Si una persona presencia esto, está justamente al final de la semana 70. Después vendrá el juicio de las naciones, luego el milenio, seguido del juicio del gran trono blanco y finalmente el vistazo que Dios nos ha permitido dar a la eternidad. Si los pretribulacionistas tenemos la razón en cuanto al momento del arrebatamiento, no entraremos a la semana 70. Si no tenemos razón, la iglesia que va a ser arrebatada, de todos modos, está lista para enfrentar cualquier tribulación, pero jamás el infierno. En todo esto solo se trata fundamentalmente lo relativo al momento en el cual se lleva a cabo el arrebatamiento. Nadie niega el evento en sí mismo, el arrebatamiento. Negarlo sería una herejía. Para mayor profundidad, favor de hacerlo saber. Nadie está fijando ni día ni hora, pero todos nos estamos ubicando bíblicamente en los tiempos finales que ya estamos viviendo. El arrebatamiento de la iglesia es inminente, puede ser hoy. Muy bien. En esta ocasión vamos a concluir nuestro tema sobre pandemia, edificios cerrados, iglesias abiertas. Esta es la segunda parte y última para terminar la consideración sobre este asunto. La mayor prueba de que ni la pandemia, ni el COVID-19 o como le llame, coronavirus, puede cerrar la iglesia es que usted y yo en este instante estamos haciendo iglesia. ¿Okay? Sí está cerrado el edificio, pero la iglesia que somos usted y yo estamos aquí haciendo iglesia. La iglesia es un misterio contenido en la palabra de Dios. Sí es cierto que hay muchas cosas que no vamos a poder explicar ahora, porque es precisamente un misterio, pero a la iglesia nadie la cierra. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La iglesia la abrió nuestro Señor Jesucristo, la abrió Dios y nadie la cierra. El edificio está cerrado, pero la iglesia está abierta. ¿Cuántos comentarios negativos ha escuchado usted durante su vida sobre la iglesia? Bueno, el que se levante contra la iglesia se levanta contra la voluntad de Dios, porque la iglesia existe por la voluntad de Dios. Bueno, las personas que tienen problemas con la existencia de la iglesia, bueno, lo primero que tendrían que hacer sería romper en el Apocalipsis los capítulos que están específicamente dedicados a la iglesia. Básicamente estamos hablando del capítulo 2 y 3. Y si una persona desea ir al cielo y si una persona desea ser arrebatada en el inminente arrebatamiento, bueno, pues tiene que tener por Señor a Jesucristo, que es el Señor de la iglesia. Porque pronto Él viene por la parte de la iglesia para quien Él es el Señor. Es decir, para la parte de la iglesia que piensa, siente y hace lo que la voluntad de Dios dice que se debe pensar, sentir y hacer. Yo quiero compartir con ustedes, para ir cerrando con broche de oro este asunto de edificios cerrados, iglesias abiertas en la pandemia, es lo siguiente. Lo que se le dice a la iglesia. A ver, ¿quién va a prevalecer contra la iglesia? Si dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ni el mismo infierno. Y es por la iglesia que está lista que el Señor viene. Así que si usted todavía no es parte de una iglesia, pues busque ser parte de una iglesia.
donde nuestro Señor Jesucristo sea precisamente eso, Señor. Vean las 7 cosas, los 7 mensajes que se le dicen a la iglesia en el libro de Apocalipsis. Vamos, Apocalipsis 2, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Número 2. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vámonos a Apocalipsis 2:17. El tercero de 7 mensajes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuarto mensaje en esta línea de pensamiento. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje número 5, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje número 6, Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje número 7, Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quién? A las iglesias. Entonces, pronto nuestro Señor Jesucristo viene en el inminente arrebatamiento por la parte de la iglesia que ya está lista para ser arrebatada. Y la pregunta obligada a estas alturas del partido es: ¿usted ya está listo para irse en el inminente arrebatamiento? O si usted o yo muriéramos en este instante, ¿estamos listos para ir al cielo? Entonces, justamente esa es la razón y el objetivo de un programa, de un proyecto como este que estamos realizando ahora, ¿verdad? Ayudar a las personas a estar listas ya para enfrentar la eternidad. Nosotros estamos en una época muy peculiar en la historia del mundo, porque estamos siendo testigos de primera mano de lo que es una pandemia. Se le ha llamado pues la del COVID-19, el coronavirus, como usted quiera llamarlo, pero es algo, un evento a nivel macroscópico, ¿verdad? A nivel planetario, obviamente. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a ver qué es lo que está detrás de todo esto. Indiscutiblemente que es algo que está sucediendo en el mundo que nos está mandando un mensaje, algo muy grande se acerca, ¿sí? Pero recordemos que nosotros estamos al inicio de dolores o principio de dolores. La Biblia sí lo especifica, ¿verdad? Ahí tendríamos que ubicar este fenómeno mundial que estamos presenciando. Con todo el favor de Dios, la próxima
consideración de la palabra en tiempos finales la vamos a dedicar específicamente a los sellos del libro del Apocalipsis. Acuérdense que en el libro de Apocalipsis hay 3 series de juicios apocalípticos: los sellos, las trompetas y las copas. Entonces vamos a iniciar con los juicios relativos a los sellos del Apocalipsis. Eso quiere decir que vamos a ver desde la perspectiva del Apocalipsis la primera serie de juicios apocalípticos. Cuando nosotros empecemos a ver esa serie de juicios apocalípticos, usted va a poder apreciar cómo nosotros en nuestra época ya podemos ver la víspera de lo que será. Entonces, con todo el favor de Dios, pues les invito para que estemos al pendiente de esta consideración. Cuando nosotros empezamos a considerar la apertura de cada uno de los 7 sellos del Apocalipsis, pues obviamente que ya estamos hablando de lo que va a suceder en la primera parte de la semana 70 de Daniel. Entonces, el primer sello tiene que ver con el cabalgar del caballo blanco. Bueno, eso pues es un tema totalmente aparte. Nosotros vamos a empezar primeramente con cada uno de los 7 sellos para que nos ubiquemos exactamente en lo que la profecía bíblica nos comunica acerca de los tiempos finales tan importantes que ya estamos viviendo. Pero quiero dejarlos con este pensamiento. ¿Usted ya está listo para enfrentar la eternidad? Si muere ahora, ¿va a ir al cielo o al infierno? Y si el arrebatamiento es ahora, ¿usted será parte de la iglesia que va a ser arrebatada o parte de la iglesia que va a ser dejada? Entonces, estemos listos, y si no estamos seguros de lo que sucederá cuando tengamos que enfrentar la eternidad, entonces pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que Él venga y que a partir de ahora sea Señor sobre nuestras vidas. Muchas gracias por el favor de su atención. Y bueno, yo les pido que nos volvamos a ver en la segunda consideración sobre el asunto ya meramente del libro de Apocalipsis en una forma mucho más intencional. Dios les bendiga y muchas gracias por el favor de su atención.